bienvenidos a la última carrera del sábado. Sí, ya última, ya está, ya me vais a olvidar por unas horitas, porque en unas horas vuelvo a estar por aquí, ¿vale? Con, con más acción en pista. Bueno, pues nos queda para cerrar el sábado la carrera de TCR. ¡Buf! Para ir cerrando ya, te lo juro. A diferencia del sábado pasado, tengo que decirlo, hoy estoy más fresco hoy que el sábado pasado. No sé si es que el sábado pasado fue como un poco el primer sábado gordo del año y por eso te encuentras ahí impactado y como que no estar acostumbrado a tanta cosa, a tanta leña, ¿sabes? O, o bueno, o que gracias a ese sábado pasado, pues ahora pues es como que para mí ya es algo más rutinario, como que dice esto. Pero bueno, como que dice, habrá que vivir con todo esto, pues con todo esto viviremos. Si no pasa nada, si es que todo en esta vida se acaba disfrutando, niño. Así que nada, tranquilidad a todo el mundo. Pues nada, vamos con los TCR. Ahora unos minutos empezarán, ¿vale? Dame un segundo, voy a ponerme todo esto. Ahí estamos. Jeje, jeje. Vamos para allá. Vamos para allá, que tenemos a Eric metido aquí en el salseo, igual que otros pilotos españoles. Así que bueno, aquí a dar guerra hasta el final, como el que dice. Así que bueno, dame un segundo. Están haciendo los podes ahora de GTs aún, de GT4. Sí, tranquilidad a todo el mundo. Tranquilidad, que vamos bien de tiempo. Así que vamos por ello. A ver. No tengo las cosas. Que ya me estoy poniendo nervioso. Ay, Dios mío. Vale. Pues vale, pues aquí a esperar. Ahora, un ratito empiezan los TCRs. Todo el mundo con tranquilidad. Y menos alimentos. Sí, bueno. Están haciendo los podios aún. Están las terminales de podios. Así que bueno. Tenemos tiempo. Sobrado. Y requete sobrado. A ver. Esto vamos a poner aquí. Esto fuera. Vale, esto fuera ya. Fórmula Winter Series fuera ya, que ya estoy hasta mañana nada. TCR es Valencia. Vale. Y pues eso. Espera que un poquito. Bueno,
A ver si ya empezamos. Pues sí, vamos para allá. Welcome down to the grid, everyone. We're getting ready to go for the first race in TCR Spain. Got a very special guest with me down here. For you motorcycle fans, you'll know this man very well. This is Carlos Tatai, who raced in the Moto3 Championship, the Moto2 Championship. Now is recovering, of course, from the accident he had in Portimao and is looking to get into four-wheel racing. Carlos, this is a very special place for yourself because you, of course, took a win here in Moto3. I'm sure the fans along the start-finish straight, some of you might have even been here that weekend when Carlos took the win. Carlos, how does it feel to be back? I mean, the atmosphere here on that weekend must have been absolutely exceptional. The picture you were showing me there, how special is it to be back? Yeah, also Valencia is always special, and after my accident I'm looking forward to be back racing. I would love to race in four wheels. I'm looking forward to it, and yeah, it's nice to be here in TCR Spain. It's a really nice championship. I really love it. So yeah, let's start. I need to start my projects from zero. I need to get ready for wheels because it's my target. It's my goal. I love racing. I love engines. So hopefully I will be here soon. I know you mentioned you had that incident last year. When was it you started to get drawn to racing in TCR Spain, and what was it about the championship that brought you to TCR Spain? Well, when I was in the hospital one day, Alberto Vera, that is racing in rallies, also he's in wheelchair, came and showed me how he does it, and yeah, in this moment it changed my life. So I'm now looking forward to it. It was like 4 or 5 months ago when I started thinking about it, but I really was like more confident 1 month ago when I bought a cart. I'm also looking forward to being side-by-side on the Baja Aragon. So yeah, I'm starting step by step, looking forward to it, and hopefully I can be back racing soon. How close do you feel you are to getting back in the car and racing in TCR Spain? Well, I'm really keen on be back racing. I mean, I love racing, I love motorsport, so I'm looking forward to it. My mom, I think she doesn't like so much, but yeah, I love racing, so hopefully I will be back soon. It's inspirational what you're doing. Thank you very much for being here. We'll let you go and get a good space out in there for the race. I think everyone in the grandstand and with us on the roof, can we please give huge round of applause, please, to Carlos Tatai as he leaves the track now. Has done a superb job to come back with us from Portimao. Let's give him a round of applause. Carlos Tatai now as he leaves the circuit. He's done an absolutely fantastic job. Let's go over to the cars next. Eric Genet is going to be on pole position. Got on the podium last time out, and Eric Genet again is going to be back. Let's have one quick chat with him. He might be the driver we get to speak to. Eric, great to see you again. How are you finding the Valencia circuit so far? Well, racing at home, it's an incredible feeling. Thank you to all the people that came here to the race. It's incredible the support we have. Being on pole, it's a very good start of the weekend, but we will try to manage to keep in this position. A very quick few words in Spanish. Dar las gracias a toda la afición. Muchas gracias por estar aquí. Sé que es un esfuerzo enorme. Nos gusta a todos este deporte. Intento dar el 100%. Estamos aquí. Muy buena manera de empezar el fin de semana. Y dar las gracias a todos. No tengo más palabras que decir a todo lo que todos han dicho, ni en inglés ni en castellano. A tomar por saco, bien dicho. Y sé que vas a dar el 100% y sé que lo das el 100%. O sea, no me lo digas más. Lo sé, Eric, lo sé. Y sé que vas a pelear todo lo que puedas por intentar ganar también esta carrera. Lo sé, igual que vas a pelear todas las carreras que puedas ganar y todas las posiciones que puedas ganar, siempre lo vas a pelear. No hay más preguntas, señoría, hijo. Para por ese pie y hacer una reverencia ahora mismo, estoy yo. Bueno, pues nada. Montenegro on 87 points is the championship leader.
But a couple of good results for Eric Genet would bring him right back into it on just 75 points in second place. So Empieza la vuelta de one formación. suspects Ahora. that Montenegro is going to be very, very keen indeed to Bueno, work his way back pues vamos up. para allá. So then the grid for this race, it is Eric Genet that starts from pole position. Ignacio Montenegro starting from second. Lo dije el otro día en Jerez. Vaya bicharracos de coches. Es que mira que Ricardo Tormo tampoco es un circuito que digas tú es pequeñito. O sea, pequeñito en el sentido es poco ancho. Y es que parece que ocupan aquí casi toda la pista. Los bichos estos. Por cierto, ha aumentado la parrilla. El fin de semana pasado eran 10. Este fin de semana son 16 coches. Starting from 8th position, Sandro Palatti is next in the 72 car. The Monlau Cupra, second Monlau Cupra. Victor Fernandez in 10th place. Lucien Fontaine is next in 11th, ahead of Miguel Villasieros. On to the 13th, 14th spot, Sandra Gomez is 13th. Santiago Castilla in 14th place. Ana Carrasco back again. She's confirmed as competing in the first ever FIM Women's Motorcycling World Championship now, but still focusing on having a look at four wheels as well. Ruben Volt, promising that young Lithuanian racer. A por ello, vamos otra vez. A guerra. No hay guerra que se me resista a mí ya. So 16 cars to take the start for this one. Great growth between the two weekends of the TCR Spain pre-season, of course, working towards the main event, the main season, as it were, of TCR Spain later in the year. That'll kick off at Jarama on the second weekend of May, the 11th and 12th of May, and teams relishing the opportunity to get out there a few months early, go racing, prepare themselves in some cases even for the broader European Championship, but many of them getting ready for the TCR Spain, which is certainly going through an overhaul, a rejuvenating process with the Rivazza team behind the championship. Some great stories through the field. Obviously Ana Carrasco is one to keep an eye on as well. There she is in the Peugeot 308. That's one of the Cup cars, the first generation machines. Of course, there is also the matter of the Fernandez brothers as well this time with the RC2 team, Victor, Ruben and Felipe. Both have competed both in the Italian and the European Championship, so we can expect them to be up there. Very successful in both of those series as well as TCR Spain, so expect the Audis to work their way. There's a lot of Audis on the grid, it must be said. Half dozen Audis, a popular choice, the RS3. We've also got two generations of Honda. We've got the pair of Cupra Leons, the modern current generation Cupras. Of course, we've got the first generation Seat, or as they Vamos para allá. Penúltima carrera de los TCR, porque ya no compiten ni en Aragón ni en Barcelona, van a competir. Sí que es la penúltima en esta Winter Series. Así que vamos para allá. Eric Genet defiende la pole. Vamos a ver si la puede materializar en victoria, así que vamos para allá. Or Nacho Montenegro that leads them into the first corner. Could someone like Garcia or Casalines get a good start from row 2? We'll have to wait and see who gets the best look. 5 semáforos. Eric Genet defiende la pole. A little bit of a hold, but we are now getting ready to go racing. Ya arranca la carrera. ¡Uy, se ha quedado, se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado el segundo! Vamos, Eric, vamos, Eric, vamos, Eric. Pues Montenegro se queda atrás, ¿eh? Todo esto. Cuidado, Eric Genet, curva 1. Pasamos todos de momento. Vamos pasando todos uno por uno. Nadie se va por fuera, parece ser. Bueno, si alguien se va por fuera, pero bueno, no ha habido toques. Así que paralelos aquí tenemos en la curva 2. De momento, Eric defiende la primera posición. Bueno, defiende no. Y de momento mantiene la primera posición, quiero decir.
Todos pasamos limpios. Todos pasamos limpios, no hay toques. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, por favor. Que estos bicharracos ya me los puedo conocer más o menos cómo es esto de girar con estos bichos. Todos vamos bien. Eric se está cogiendo un poco de distancia con las peleas que están habiendo aquí. No, vamos pasando todos. Mira, ahí está Eric, se va cogiendo distancia. Vosotros iros pegando, que me gusta que os vayáis pegando, no tengo problema. Como es el que dice. Venga, 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 venga. Venga, coño. Bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas o qué es eso. O pues polvo que hay en el circuito. O qué es. O se piolita puede ser de la carrera anterior que han puesto. No me había fijado. De momento todos en fila india. De momento no hay muchos ataques. Pero no quiero decirlo mucho con las bloqueadas en esta frenada. Bueno, ahí está Eric Gené pasando por meta. 2,6 con respecto al segundo. Madre mía. Estoy buscando a... El segundo ha caído hasta la séptima posición, ha perdido 5 posiciones. Controlled easy overtake there for Montenegro in the ALM Honda Civic FL5. First of the Cup cars in the field in this early stage of Generation 1 cars is Miguel Vallecieros in the Cupra with the DSG gearbox just ahead of Ana Carrasco, who started well just behind him. ¿Qué más? Sí, lo vuelvo a repetir. El piloto argentino Montenegro ha salido muy mal. Se ha quedado parado, pero parado, quiere decir parado. Y no sé si se le ha apagado el coche, pues tenían los faros incluso apagados. Y de golpe se los han encendido. No sé si se le ha apagado el coche o qué. Pero bueno. No, Eric coge la delantera. Hay que perder posiciones. Dios López. Pero que no hay consejo llegar, por favor. Ya estamos muy bien ahora como estamos. Otra bloqueada. Eric cabeza, Eric cabeza. 3 con 2, Eric cabeza. López vuelve a la octava. Cabeza Eric, con calma. O sea, yo soy Eric, lo que tendría que hacer es un ritmo de carrera normal. O sea, no arriesgar ni más de la cuenta ni el más lento de la cuenta, obviamente. O sea, un ritmo constante, pero que sepas que no estás arriesgando más de la cuenta, ¿sabes? Bueno. Pasamos todo, de momento no hay problemas. Aquí de momento no hay problema. Cuidado Montenegro, que está aquí peleándose con el 2 al 23. Intentando recuperar posiciones. Que se le ha puesto la carrera muy cuesta arriba después de la salida. Gana al interior. Into fourth place. He's definitely made this a lot harder for himself than he would have liked with the missed start at the beginning. But already knocking on the door of a podium. He's gotten past the pair of Fernandez Audis. The next target, the number 10 car. Pa cuarto Montenegro ya, Of course, that is also an Audi RS3. This is the machine of Sergio Casalines. Casalines of Volcano Motorsport. Qué lenta se me hace la carrera, macho, de verdad, otra vez. Estoy como con Juan ayer, estoy como con Juan el domingo pasado, macho. Qué lento pasa el tiempo ahora. Uy, ahí había pisado césped,
There is the Fernandez scrap then. Ruben and Felipe swap places from where they were on the grid. One has gotten ahead of the other, but one suspects that's not going to be taken lying down, to say the least. The Fernandez family always like to have a tussle when they're together out there on circuit. Of course, it's also worth mentioning the junior classification as well. We'll touch base on that a little bit more as this race progresses, because I don't think Nacho Montenegro is going to give me the time to give you the class leader there. He is right on the back in the battle for third position. There's the cup class then, and is very closely contested at the moment for second place. Ana Carrasco with Santiago Castilla and Sandra Gomez just behind. So the two female racers in the Team BRT Peugeots. Sandra doing the Generation 1 Cupra, but Carrasco with a bit of a lock up there. But you can see the progression from last weekend. Con calma, coño. More confident figure in the car. And looks a lot more 3,5 tiene de margen Eric con el segundo. Rather than yield. That's all part of the development process as you take to a new discipline of motorsport. Well, this battle continues on. Montenegro less than half a second away from third place. Sergio Casalines is going to be driving through those rear views. Of course, there's another ALM Motorsport car just ahead of him in the form of Alvaro Garcia as well. Garcia can't afford to put a foot wrong, lest he end up involved in that scrap and making it a three-car fight for second place. Castilla looks like he's a little bit faster than Ana Carrasco at the moment, getting some good runs out of those corners. Well, Sandra Gomez, perhaps unwittingly, is making life a little bit easier for Ana Carrasco by also pressuring Castilla. Santiago's on the offensive and the defensive all at once. It's a little bit like juggling sharp objects. But that cup class battle is going to be one that I think is going to rage all through the weekend. Through into third place has gone Nacho Montenegro. Knew he wasn't going to stay there in fourth place for too long. Montenegro and Janae have been the class of the field this weekend, it must be said. There is Janae across the line in the Monlau Motul Cupra. The gap is out to 3.3 seconds between himself and Garcia in second place. Fernandez family drag race as they run down towards the next turn, and actually I think that may have been Ruben saying, you know what, go by Felipe. Felipe Fernandez goes through into fifth place. It looked to me as if that was made a little bit easy there. Felipe Fernandez in the 19, then through into P5. He'll go fourth hunting, podium hunting from here. Estoy viendo una cosa. Again, 3,3 Eric tiene de margen, ¿no? Vale. Estaba mirando una cosa en redes sociales, me ha salido. De la F de la Fórmula Winter Series, de hecho, lo que estaba mirando. Que claro, no me cuadraba. Que se han cancelado por exceso de track limits. Los tiempos han anulado todos los tiempos de la clasificación de la Winter Series, de la Fórmula Winter Series. Y de esto, y decía yo, digo, ¿qué hace Juan segundo? Saliendo segundo, ¿sabes? En plan, como, ¿what? Ahora me cuadra todo. Todo me cuadra ahora. Mira, hablando de track limits. Coche número 4, track limits. Segundo tiempo, warning flag. Joder. Ay, Dios mío. El marco, el coche número 4. Posición séptima. Pero bueno, lo que iba diciendo, track limit de las pelotas. ¿Cuántas veces yo me he quejado de los track limits? ¿Cuántas veces? De que no es la solución adecuada de los track limits para mí, O sea, la solución adecuada de este partido, aunque cosas, no lo veo como solución. Lo veo más bien como algo para putear, barra, aquí es alguien se va largo, en paralelo los dos, entrando en meta, entrando en recta principal, mejor dicho, porque meta no es. Pasan por línea de meta.
Pero paralelo, rueda con rueda. A ver, tiene el interior. No sé, veo, ahora no sé qué. Uy, alguien detrás, madre mía, se va largo. Madre mía, hijo. 14 minutos nos quedan, ¿eh? Rueda con rueda los dos. Rueda con rueda los dos. Rueda con rueda los dos. Bueno, rueda con rueda ya no, coño, lo digo yo. Me queda un bucle ahí. Es que está muy tranquila la carrera, realmente. A veces paralelos, pero no hay mucho, que se diga. O sea, es como duelillos entre diferentes pilotos. Ojo, ojo, aquí, mira, hablando de que no hay. Que se tocan. Pero pasa. Pero pasa. Pelati pasa. Pelati pasa. Así que. Something tells me he's not going to be able to shake this pressure. Romero now also, of course, Fontan equally. Ahora por la mitad Eric, de hecho, ahora. Se me está haciendo muy larga la carrera, tío. O sea, en plan, viendo a Eric primero, tío. Se me está haciendo muy larga. Ahora, eso sí, si tiene que ser muy larga para que acabe ganando, que sea lo larga que quiera. No hay ningún problema. Esto no me tengo muy claro. Clarísimo lo tengo. Pero muy claro lo tengo. Car 41, Victor Fernandez has been handed a 1-second penalty, but that's for a 4th warning. Romero then closes in once again on the back of Pilati, the Italian driver. The bronze and dark blue Cupra has been in the midst of battle so far. There are the 2 ALM Hondas then, 2 of the 3 ALM Hondas. In fact, we didn't bueno, va llegando ya el piloto argentino, va llegando ya. Ignacio Montenegro va llegando ya a la altura de Álvaro García. Si se pelean, pues nos hacen un flaco favor para que Eric gane un poco más de margen. Vuelvo a repetir, yo soy Eric y con calma, cabeza, sin tomar más riesgos de la cuenta. Y, o sea, haciendo tiempos normales, digámoslo así, pero, o sea, ni muy lentos, pues tampoco, y buscando el límite. Ahí se ha ido largo el Eric, me parece que ha bloqueado. Pero tampoco buscando, ¿sabes? Mucho más riesgo de lo que conviene ahora mismo. Not quite close enough for a move yet is Montenegro. Give it maybe 3/4 of a lap, maybe less, and he'll be right there. Madre mía, que saca los codos. Saca los codos, Álvaro. Saca los codos, no necesitamos. Porque es que viene enchufadísimo Ignacio. Meanwhile, the Hyundai still just ahead of Victor Fernandez. In fact, Fernandez got back past for 10th place for a little while, but that's switched again. So Bussian Fontan may have put a foot wrong somewhere. We have started to have some time penalties through. Ruben Fernandez with a 5-second time penalty for 6 times. Vale, al coche número 12 le han puesto Fernández, sí. 5-second time penalty, pues nada, por 5 segunditos, por final de carrera. Bueno. Por track limit, sí. Madre mía. Qué asco le estoy pidiendo los track limits cada vez más. O sea, yo llego a algún punto, tío, que yo no sé qué. Cuando me pronuncien la palabra track limit directamente me van a empezar a sangrar los ojos. Ahí, los ojos, las orejas me van a empezar a sangrar. No puedo más con ellos. Y yo vuelvo a repetir, no es la solución más ideal esta, lo vuelvo a decir.
Miguel Valencia. Very close for second place, though, overall, as they head into turn 2. Alvaro Garcia and Nacho Montenegro were very close across the line. Let's see if Montenegro has gotten through. He has, but he's letting his team Montenegro. back past. I wonder whether ¿Ha that perdido may have posición? been a little bit of ¿Qué ha pasado? a bit of a moment between the two of them, that Nacho Montenegro felt he needed to self-police because he's allowed Sí, algo tiene que pasar, ¿eh? No, no, que está peleando por la segunda posición, coño. Pensaba que sabía. Pensaba que sabía. Que por un momento me había parecido que iba más lento y que le había adelantado el que iba cuarto. Qué lío. Ahora sí, ahora va segundo, ¿eh? Álvaro, por Dios. Coge el rebufo, no sé, páralo como puedas. Métele. Ni para, o sea, no pararlo ni eso. Dale guerra. Aunque es un Honda, no sé si aquí. Montenegro then, how far back is he from the race leader? Vamos, Eric, venga, vamos, Eric. 8 8 minutos más una vuelta, Eric. Aguanta. Aguanta, ya estamos. Yo empujo yo el coche. Estoy empujando el coche como puedo yo. También, a ver si corre un piloto por más tu coche. Aquí está, Eric. Y al fondo ahí viene. Ahí viene el lobo. El que ganó las dos carreras del anterior. Del anterior fin de semana en Jerez. He's already proven that he can win a championship over in South America in TCR as well. Ay, Dios mío. So delighted with his results in the FL5 for ALM Motorsport. Qué largos van a hacer ahora los 7 minutos ahora. Si se me está haciendo larga la carrera, imagínate ahora. Con el lobo que viene por detrás. Championship that takes place over the course of an 8-day span, the TCR Spain pre-season. Ahí está Eric. Con el coche, con el Monlao, con el Cupra, con el 21. Que viene el lobo con el 23 por detrás. Aún quedan 7 minutos. Aún nos quedan 7 minutos, ¿te digo en serio? Aún quedan 7 minutos. However, if things finish as they are, is a big if. 4.3 seconds is now the gap between Janae and Montenegro. That gap out further than expected, mostly because, of course, the overtake and re-overtake between Montenegro and Garcia. 4,3, lo que nos separa. But I don't think we've had any further track limit penalties. Todos los track limit penalties tú. They are coming in thick and Coche fast. 41, coche 50 track limit. On the message board from Un segundo de penalización. 5 seconds de penalización, ahora me pone a mí el coche 41. Yo me estoy perdiendo ya, con los track limits. Penalty for the car 41 and Victor Fernandez, so he's continuing to pile on the penalties himself. Qué follón, macho, los track limits. Battle for 6th place there that we were Anda, hombre, que les den. It's Ascos. De cosa que no sé qué coño la metió aquí. Lopez, Miguel Aguilera, I should say, right on the back of Ruben Fernandez right now. So Aguilera, Marco Aguilera, fancying his opportunities at just diving into the top 6 if he can, get into that top half dozen. And he can't claim that the equipment is the issue if he doesn't succeed, because of course not only are they from the same manufacturer in Audi, but also the two cars being run out of the same tent as well from RC2 Racing Team. Power through 7 and into turn 8 then. And Aguilera not close enough yet for a move. Look to be fairly equidistant in terms of pace. Meanwhile, the forever battle between Palazzi and Lucien Fontaine. Me cago la hostia, 4 minutos. Más una vuelta. Vamos, venga, va Eric, venga. A ver, están peleando. Yo ya
albeit we know No, ahora that mismo estoy mirando el tiempo, Fernandez más que la carrera en sí. Yo estoy mirando cuánto queda ya para que se acabe esta Looks like carrera. Pilati is struggling a bit here. That's a slowing Cooper if I've ever seen one. The light's turning off the car as well. Is he in the process of trying to get that car turned on and off again? He's disappeared from the back of shot. So the 72 of Sandro Pilati is in trouble. Perdón, que no te he leído en el chat, Nacho. Pilati slowing down. We've got yellow flags at turn 12. Is that because the car is fully stationary? Hasta aquí me estoy perdiendo ya. There isn't much Bandera amarilla a la curva 12. on this circuit, but he's found himself Pelati. stuck at a point of the circuit where Doble you bandera need amarilla power to ahora. get you up Espérate, the que como hill. sacan un safety car, me voy a caer en la madre o no. O no, a lo mejor me cago en la madre porque a lo mejor podría durar todo lo que da carrera. 3 minutes and Pero 35 seconds of this race left to go. I do wonder how this one will be dealt with. Will they cover it under local yellows so we get to the checkered flag at full race speed? Let's wait and see. Double yellows down at Está Eric, el líder de carrera. Piloto que estaba en el canal. Eric Janay. ¡Buf! Me cago en la leche. ¿Qué largo es esto? Me cago en joder. 3 minutos. Más una vuelta. Viene el lobo por detrás. Ahí está el coche aparcado, de hecho. En el curvón, en bajada hacia la última frenada y curva del circuito. 3 con 3. Ahora ya por paso meta, vamos a ver la verdad, porque tengo que actualizar esto. 3 con 3, 2 con 5. Ay, Dios mío, de verdad, qué largo se va a hacer esto. Qué largo se va a hacer esto, me cago en la hostia. Venga, Eric. Si podemos transformar la pole en victoria. Ahí sigue aparcado el coche ese, o sea... vale, doble bandera amarilla sigue estando, vale, digo, porque como... Aquí el hecho de aquí no marca nada de bandera amarilla, pero sí hay bandera amarilla, la curva 12, iba a decir. Es decir, si no me marcas bandera amarilla y hay un coche parado, tenemos un problema. Bueno, pero la bandera amarilla sigue existiendo. O sea, en todo ese tramo, digámoslo así, no se puede adelantar porque es que hay bandera amarilla. Pero igualmente tampoco es un tramo donde se puede adelantar porque es el curvón a derecha, perdón, el curvón a izquierda, antes de la frenada. O sea, no es un punto claro de adelantamiento, cierta parte. Lo están retirando. 1 minuto 25. Descontando, vamos. Más una vuelta. Por cierto, siempre tengo que decirlo de la vuelta porque la vuelta esta también cuenta. Nacho Montenegro's gap to the leader has continued to shrink. The gap is down to 2.5 seconds. Eric Janay. Pasamos por meta, pasamos meta Eric, 2 con 3, le recorta, no sé cuánto eran, 2 con 5, no estaban, no sé. I don't know, me acabo de perder en la actualización, pero bueno, quedan 2 vueltas de carrera entonces, porque este paso por meta es la penúltima vuelta y el siguiente paso empezará en la última. 2 vueltas te quedan, Eric, 2 vueltas para hacer la victoria. ¡Cabeza! This is the penultimate lap of the race with the +1 lap taken into consideration. Montenegro having... Se ha escuchado el speaker decir guerra psicológica más potente, se lo ha escuchado el speaker, que lo ha escuchado. 13 segundos nos quedan más una vuelta. Vamos, venga, vamos. Vamos, Eric, venga, vamos, Eric. Vamos, Eric, te puedes coronar también como ganador en el canal como piloto que has pasado. Ya lo hizo Juan la semana pasada en Jerez. Puedes ser tú el siguiente. No van a ser ni Fernando, ni Carlos, ni Alex, ni Pepe, ni Mari. No. Van a ser los 2 chavalines con 16 años. Van a ser los 2. Bloqueadita ahí de Eric, por cierto. No, Eric, no me lías los bloqueadas. No, por favor. Cuando pasen por meta empieza la última vuelta de carrera. Ay, mi madre, los chavalines de 16 años. Los chavalines de 16 años van a ser los que estén en la época. Los 2 que conocen este proyecto más que nadie.
El piloto de Sant Cugat del Vallès, por cierto, de mi tierra catalana también. Pasan por meta. Bueno, recta principal. Último paso por línea de meta y el siguiente será con bandera de cuadros. Vamos, Eric. Vamos, empuja, coño. Que corra ese Cupra algo más ahora. Sin tomar riesgo me hace la cuenta, A ver si nos van a meter un track limit y nos vamos a quedar con cara de tontos cuando nos penalizan. 1,8 de diferencia ahí. 1,8 de diferencia. Madre mía. Madre mía. Qué larga se está haciendo ver la vuelta. Se me está haciendo eterna. Esta vuelta se va a hacer eterna al circuito de Ricardo Tormo. Corre, corre. Que corra más el Cupra y el Moulao, por favor. ¡Buf! Qué largo se me está haciendo esto. Vamos. Vamos. Coño. Que corra, coño, que corra ese coche, niño. Nos queda la subida y el curvón y la frenada fuerte. Nos queda una frenada, Eric. Nos queda una frenada. El curvón. Estamos en el curvón y la frenada última. Nos queda y la entrada a meta. No hay más. No hay más, Eric. No hay más. Clava la frenada bien. Entramos en línea de meta. Sí, 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 sí. Otro piloto que ha estado en el canal y gana otra carrera. Con 16 años. Lo hace Jordi. Ay, Jordi Adrisevi, que es su padre. Lo hace Eric. Victoria de Eric Gené. Otro piloto que también gana, coño, y otro de los que puse confianza. Otro. Me vais a comer las narices todos. Bueno, narices no, otra parte del cuerpo. Los que no confiabais en España con estos chavales. Me los vais a comer. Y si queréis ahora me vais todos y me decís quiénes son. Si tenéis los cojones me decís, decídmelo ahora. Que os los presento yo con los actos en pista. Directamente, no hace falta ni que os hable yo. Os hablan ellos en la pista. Que es donde quiero que hablen. A tomar por saco, venga. Se acabó la chorrada ya. Ya se han terminado las tonterías aquí. Venga. Venga, otro podio, otra victoria más en el canal. Venga, otra. Me estoy poniendo moreno, hijo. Me estoy poniendo moreno al ritmo que voy. Y no ha empezado ni la F1 ni la IndyCar. Que no han llegado las bestias pardas. Aún no han llegado esas tres. Y espérate tú que me queda aún la F3 y la F2 con Pepe y con Mari metidos también. Que Mari también ha conseguido podios en la F1 regional. Y mañana hay 2 carreras aún encima de la mesa. Y Mari sale cuarto en una de ellas. Cuidadito con la broma, Y Bruno mañana sale tercero en la otra. Cuidado con la broma, Cuidadito con la broma. Y me quedan otros pilotos que se tienen que estrenar aún. Cuidadito con la broma. Cuidadito con la broma. A mí no me vais a molestar más ya, Toda esta gentuza que hay en España que ve el deporte por dar por culo. A mí no me vais a dar por culo y vais a darme a mí lecciones. A mí no me dais lecciones de motorsport en vuestra vida. Me vais a dar lecciones. El día que os coméis las caras que me he comido yo, hablamos si queréis. Hasta entonces, aquí chitona, chanta la molla y os calláis. Joder. Yo fui el primero que llegué en Momeló y dije, estos tíos valen, estos tíos son buenos, hacedme caso. Llegué en diciembre y lo volví a repetir 2 veces. Llegué en enero y dije, en diciembre dijo con Juan Cota, también otro piloto que ha ganado en el canal, otro piloto que ya ha ganado, el Jerez ganó el otro día, dije, Carlos Sainz puede ganar el Dakar. Ganó el Dakar. Vuelvo a repetir lo mismo con los jóvenes y lo hacen otra vez. Y suman y siguen los números. Espérate tú que lleguen Fernando y que lleguen Carlos y llegue Alex Palou. Que nos vamos a divertir también al final. Calladitos todos que estáis más monos, anda. Y cuando llegue Pepe y tenga buenas sensaciones con el Campos en Fórmula 2 que se estrena este año, hablamos también. Tranquilos todos. Tranquilitos. Que tengo mono. Y por cierto, me falta Miron Pingasón, me falta Dani Macías y me falta Lorenzo también, que ya, bueno, yo estoy ya debutado en la Levan Series, pero me falta la Europea Levan Series. Y me falta, si quieres que te saque, te voy a sacar encima. Te voy a sacar también a Javier, que también es otro. Y de Mari ya no os hace falta que os hable mucho, que ya habéis visto el diamante en bruto que es. Ala, chitón todo el mundo. A tomar por saco. Ala. A mí no me vengan a darme lecciones a mí de lo que son. Y espérate que vienen los del karting por detrás. Calladitos todos. Ahí está el tío. Eric Gené. Saca el dedo, saca el dedo, saca el dedo, saca el dedo.
Míralo, ahí está con su padre Jordi. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Otro, Jordi Gené, campeón de los 24 horas de Le Mans, ¿eh? Que no se valora. Madre mía. Ay, la madre que me parió. Ay, la madre que me parió. Ay, la madre que me parió. La madre que me parió. Pole y victoria. Se ha acabado. A tomar por culo. A la mierda. Ahora que vengan a darme lecciones. Que vengan a darme lecciones que os voy a explicar. Os voy a explicar lo que es hablar de pilotos de Fórmula 1. Ay, de Fórmula 1. Pilotos de mi automovilismo. Os lo voy a explicar yo. Se acabó esto. A tomar por culo. Ya cuando cabreas a la bestia, a mí cuando me cabrean, yo no saben cómo me pongo. No sabéis cómo puedo poner cuando me cabrean. A tomar por culo. Sí, señor, con dos cojones y a tomar por saco todo Dios. Fuera, largo de aquí. Cuando yo hablo, ¿por qué no coño nunca se me hace ni puto caso? ¿Por qué coño nunca se me hace caso? ¿Por qué? ¿Por qué? El año pasado ya acerté más de una de Fórmula 1 y vamos, cayendo bocas uno por uno iba. Ahí está, me callo que habla. Eric Genet getting his first victory, first TCR victory. Eric, we could see the emotion when you got out of the car there. Tell us, how does that feel? It was incredible. Thanks to the team, they did a very great job. Incredible car. It's been a grateful finish of the race. We started a very good pace. Nacho was catching us a little bit every lap, but we know that we got a very big gap. Very happy about the result. First one, I think, of much we will do. And that's it. Thank you very much. And a lot of work building up to this. I imagine it must have felt very special when you came across the line. It does. It's the second race we do with this car. Lots of level in this race. Incredible feeling. We work a lot during the year, for the past year in the Formula 4. Thank you to everyone that helped me during the whole season. Thank you to my parents, to my family, and also to my girlfriend. We can see your dad is here as well. There's a place where he took a win in World Touring Cars. How does it feel now to follow in his footsteps and get a win here yourself? Well, it's my coach. He's done all part of the work. I think the first person I have to thank is him to be supporting me, helping me day and night. I think he's the first protagonist. Hopefully I want to try to do it better than him. He's done a very good result during all the year, but we will try to improve that. Can we have some words, please, for the fans as well in Spanish, please? Nada, gracias a toda la afición, habéis venido, muchas gracias por estar aquí, el apoyo, cada persona cuenta, cada persona es 1 kilómetro por hora para mí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el paddock, felicitando, apoyando. Gracias a todo el mundo por estar aquí, que sé que cuesta, pero es un gran deporte. Thank you very much. Congratulations. Well done, Eric Genet. Adam, there's going to be plenty more celebrations down here, as you can see. There you can see heading over Eric Genet getting ready for the podium. Now, he did thank his girlfriend, and I think that's where he was straight over to. They're heading up to the podium. Lucas is getting ready up there. Let's go back up to you now, Adam. Thank you very much, Chris. Yeah, great to see Eric supported by his loved ones, principally, of course, his father, Jordi, who raced here in 2005 and won in the World Championship. Let's look at Eric Genet's win in TCR Spain pre-season. It was a great start from him, not so much for Nacho Montenegro though, from the front row of the grid. It was Garcia second place then behind Eric Genet in the early stages, but only momentarily. The Audis at least quick starters, but would soon fall back behind the Honda. Casalines was second for a few meters at least. Nacho Montenegro began the process of working his way back through the field there, just getting past Sandro Pilati. Some great battling in and around Bussy and Fontane's postcode in the Hyundai i30. Sadly, he would not finish the race. And some great overtaking further back as well from Aguilera in one of the many Audis out there, one of the many RC2 Audis out there on the circuit. The cup battle was very intriguing. Ana Carrasco was second place at one time. She would ultimately finish third behind her teammate Sandra Gomez. Meanwhile, it was working through the order for Montenegro. It was
falling through the order, unfortunately, for Sandro Pilati, and we would soon see potentially why he was struggling for pace in the second of the Monlau Cupras. Did, though, go back on the offensive up against Romero. Big dive at turn 8 and would briefly be back up into the top 10. Neither Romero nor Pilati, unfortunately, reaching that checkered flag. Montenegro got through briefly, but allowed Garcia back through. Didn't quite see why he allowed Garcia back through, but just a few corners later, Nacho Montenegro pulled the pin definitively, moved up into second place. Before the race was over, though, a couple of dramas, one of them for Pilati. Great result, just an easy drive home for Miguel Vallecieros on his first appearance of the season, a win in the Cup class. But for Eric Genet, a very important moment, 19 years after his father won here in 2005 in the World Championship. Eric Genet crossing the line to win the race in TCR Spain, and a cup win for Miguel Vallecieros. Car's done a good job, gets a pat from Eric Genet, and the Monlau team, the Monlau Motul team, will be ecstatic, and they'll celebrate not that long into the night though, because they'll be doing this all again in the morning for the final race of the TCR pre-season, taking place this February across the Jerez and Valencia circuits. That will narrow the gap in the championship between the two drivers, between Montenegro and Genet, but it will still be Nacho Montenegro in the pound seat in the championship. He will have lost 3 points for finishing behind Genet in qualifying earlier today. He will have lost a further 5 points for finishing second in that race, but the gap will still just about be in favour of Nacho Montenegro. But a 12-point gap, I believe, would now be a 4-point gap, if I'm not mistaken, in the championship in Valencia. So we'll have to see quite how this one unfolds. I understand that Lukas Gajewski has herded the drivers in record time, so let's go to the podium. It really wasn't record time, and it wasn't me either, Adam, but thank you very much. We are good to go with our TCR Spain podium here in Valencia. Of course, it's a Spanish championship. It's mostly Spanish drivers. So what am I doing here? I'm going to clear the stage because we have a native speaker to deliver the podium for you. And here we have the podium delivered by Nacho Santos. Clasificado Álvaro García García. Segunda plaza para Nacho Montenegro. Y el vencedor, Eric Genet Casanova. El equipo vencedor, Monlau Competición, representado por su director deportivo, Jaime Serrano. Escuchamos en honor del vencedor el himno nacional. Don Gabriel Alonso, promotor de TCR en España. Mira, se ha ido el sonido, pero bueno, da igual. Todos sabemos el himno de España realmente cómo es. Qué bien te sienta el número 1, Eric. Hay que decir las cosas claras, Por cierto, otro podio español, hay que decirlo. Aquí hay doble podio español, que ya me se me ha olvidado. Yo estoy cruzando el cielo con la victoria, pero hay doble podio español aquí, niño. El señor Mauricio Slaviero, Mira cómo se ríen. en Brasil, hará entrega del trofeo que acredita en la segunda plaza a Nacho Montenegro. Y don Gabriel Alonso, Dáselo, que le queda muy bien el 1. Que le queda muy bien el número 1. Casanova. Qué bien te queda el número 1. Levanta los trofeos ahí con el número 1. Como te quedan muy bien esos números. Qué bien te queda el número 1, hijo. Te quedan muy bien. La fotografía para el recuerdo de los 3 pilotos, los 2 españoles y el piloto argentino en esta carrera de TCR. Y que sean por muchos más unos, Eric. No sea solamente aquí la P1 solo, que sean muchas más P1s.
escalón Con central. 16 años, es que lo vuelvo a repetir. 16 años. Representante de Monlau, competición. Las imágenes en lo alto del podium del circuito. Ricardo tomó el momento. ¡Sale corriendo! Ahí, que te cargas. No te cargues el trofeo, por favor. ¿Quién es más rápido de los tres? Es que se deciden. Hoy. Se han quedado los mecánicos esperando la lluvia. Espera. Espérate, que él quiere la lluvia. Que pon un poco el neumático de lluvia, anda, hijo. Pero baja un poco la pista, ahí ya está. No se lo quiere perder, Gené. Ahí lo tenemos celebrando. Bueno, estamos viendo la lluvia que viene por la parte izquierda, y va poco a poco llevándose a... Está la lluvia por la curva 1. En cuanto se prepare el podium para Izquierda. los pilotos y las pilotos en TCR Winter Series Cup. En la Copa. Tercera plaza en la Copa para Ana Carrasco. Segunda posición para Sandra Gómez. Madre mía. Y el vencedor en la Copa, Miguel Villacieros. Don Mauricio Slaviero, promotor de TCR en Brasil, hará entrega del trofeo a la tercera clasificada, Ana Carrasco. Madre mía. Mauricio Slaviero, promotor de TCR Brasil, le entregará el trofeo a la segunda clasificada, Sandra Gómez. Y don Gabriel Alonso, promotor de TCR en España, hará entrega del trofeo al vencedor en la Copa TCR, Miguel Villacieros. Esa imagen para el recuerdo de Miguel flanqueado por Sandra y Ana. Los tres primeros clasificados en esta TCR Winter Series en la Copa. La fotografía, esa imagen. Uy. Más lluvia. Tenemos más lluvia. Ya será el momento, después de esa imagen, de celebrarlo. No veo la tele. En el podio tenemos allá a la motorista Ana, junto a Sandra y junto a Miguel. Bueno, vamos a seguir con el horario, que nos quedan todavía carreras para la jornada de hoy. Thank you very much to Nacho Santos, your Bueno, pues nada. circuit commentator here in Valencia. Pues con esto hemos terminado. Oye, ¿no se puede terminar mejor el sábado? Yo me mi punto de vista, no se puede terminar mejor. Hemos cantado podio de Juan, podio y obviamente victoria de Eric. Pole de Eric ha habido también hoy. La lástima ha sido lo de Bruno y lo de Mari. Que, bueno, Mari porque ha clasificado mal. Pero ha sido una pena lo de Bruno también. Que es que yo no sé este hombre que tiene. Espérate, que habla este otra vez. Cars are heading out onto the starting grid, and Chris McCarthy stand there for you. Ah, como digo, estaba aquí Eric y digo, espérate que vuelvo a hablar. No. Vale, por lo que íbamos. Yo no tengo nada más que decir, lo siento mucho. Yo ya creo que ya podemos empezar a irme haciéndome reverencias a mí por lo que dije ya en noviembre, en diciembre, en enero, en lo que he llevado diciendo desde todo el mes de febrero, de lo que me queda por decir en marzo, en abril, en mayo, en junio, y en julio, y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y a partir de ahí, como dije yo, a final de temporada, de todas las categorías sacaré un dato conclusivo de todos los números y ahí me vais a decirme si tenía razones o no en el mes de noviembre, que yo creo que me los podéis empezar a dar porque estamos en febrero y ya es que hemos sumado más podios y victorias de lo que incluso la gente podía, bueno, la gente esperaba que a lo mejor no subiéramos casi nada, pero es que viendo lo que he visto, simplemente. Y aviso para comandantes, si mañana hubiera podio de Bruno en alguna de las dos carreras, porque podía pasar, sobre todo en la última, que sale tercero, si hubiera opción, cayera podio, digo podio, no digo victoria, digo podio, no es por nada, pero estamos hablando de que los 5 pilotos, los 5 que habéis visto tanto en Fórmula Regional, como Fórmula Winter Series, como en TCR, los habréis visto subir en un podio. O sea, cuando yo hablo ya de 5 y los 5 hablé con su desto, pues coño,
Me diréis, bueno, sí, pero lo de Lucas no son podios, sí, vale, si es podio rookie, obviamente. A ver, también Griego está debutando, coño, no le pidamos la presión de decirle gana carreras, ¿vale? Pero son podios rookies que igualmente te cuentan, ¿vale? A Bruno el año pasado fue campeón rookie de la Eurocup y yo me alegré mucho. Punto, ya está. Oye, algún día, siempre tienes que ser rookie en algo, o sea, es como si el F2 este año hubiera podios rookies, oye, si se los dan a PP, pues bienvenidos son. Y si los hacen por algo son también, o sea, no porque les apetece dar más trofeos de la cuenta, ¿sabes? Entonces, por eso. Así que nada, gente. Con esto me cocho, cierro sábado y nos vemos mañana. Y no hay mejor manera de cerrar el puto sábado, no hay mejor manera que esto. Señores, me voy. Hasta aquí he llegado. Hala, mañana más y mejor. Seguimos mañana con más candela. Así que mañana tenéis programado en YouTube ya los directos. Bueno, los tenéis programados hace días, pero mañana ya los tenéis programados allí para saber horarios de todas las carreras. Y aquí mañana seguimos dando guerra y dando batalla con los míos. Hasta el final con ellos voy a estar y aún me quedan algunos por empezar la temporada. Así que agarraos que vienen curvas, como que diría. ¡Hala! Nos vemos mañana. Hasta mañana.